Bien, en este caso aquí tenemos lo que viene siendo la válvula PSV o de presión positiva del cárter, la cual libera la presión desde el motor hacia adentro de lo que viene siendo el colector de admisión. Esta con el tiempo, precisamente esta válvula que está aquí, la cual estoy tocando con mi dedo en este momento, esta con el tiempo, aquí pueden verla con más facilidad, esta con el tiempo tiende a ensuciarse o a taparse, lo cual ocasiona que la presión del cárter, si se tapa mejor dicho, ocasionaría que la presión del cárter se libere por lo que viene siendo la junta de la tapa de válvula, siendo esta una de las razones mayormente por la cual suceden estos inconvenientes de liqueo de aceite mediante el sellado de la presión que ejerce el motor internamente. Esta válvula PSV se debe reemplazar según el manual del vehículo, pero yo mayormente en mi caso y en mi consideración y recomendación siempre me gusta hacerlo cada vez en el mismo tiempo que se reemplazan los cables, que se reemplazan las bujías, en un intervalo aproximadamente de unas 30 o 40 mil millas, o usted lo puede hacer anualmente también, en este caso en específico, si no quiere hacerlo en combinación con lo que es la bujía y los cables. Les reitero, pueden reemplazarla cada 20 mil a 30 mil o 40 mil millas, específicamente lo que menciona de esta válvula PSV, que es de mucha importancia y de mucha utilidad para poder evitar, en este caso, lo que viene siendo el reventamiento de presión que ocasiona el liqueo, la filtración del aceite que salen por las puntas de la tapa de válvula que cubren todo el tren de válvula, en este caso. Seguimos ahora con lo que es el de abrir y desmontar toda esta pieza para poder trabajar en este caso. Bien, ahora seguimos con lo que viene siendo el desarme de la tapa de válvula. Pero antes que todo, quiero ponerle en conocimiento que en este caso que tenemos todos estos ductos de los cilindros, deberíamos taparlo con un paño, como en este caso. Esto nos garantiza que no se nos vaya ninguna pieza, ninguna herramienta, ningún tornillo, ninguna tuerca hacia los cilindros y evitarnos o provocarnos un problema bien serio en caso de que no podamos extraerlo con el imán de extensión. Por eso lo más recomendable es cubrirlo con un paño de esta manera y así podremos trabajar ahora con toda la confianza, con toda la facilidad, sin temor a que esto ocurra. Bien, aquí tenemos ya las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la base de cubo 10 para extraer cada uno de los tornillos. Bien, aquí ya tenemos hemos extraído lo que viene siendo la tapa de válvula del vehículo, del motor. Lo que haremos en este caso es ya poner el key de la junta de sello, la junta de válvula que lleva aquí abajo, nueva, ya la tenemos nueva. Le vamos a dar un mantenimiento a toda la válvula, la vamos a sumergir, como yo dije anteriormente, en un líquido especial para que le quite todo el sucio y la grasa que está obstruyendo los ductos de presión de los gases. Compraremos una válvula PSV nueva también para estar seguro de que el vehículo no va a volver a ocasionar ese inconveniente.
Eso es lo más recomendable que yo le garantizo y le recomiendo, valga la redundancia, lo que le recomiendo es, en este caso, siempre que se desmonte esta tapa, que se le cambie el sello, también cambien la válvula, que es muy importante. Al cambiarla, le están garantizando de que la presión no va a volver a ocasionar el mismo daño. Seguimos en adelante. Bien, aquí también puedo indicarle un poco lo que la visualización me está indicando. Aquí vemos la resequedad en esta parte de lo que viene siendo los soportes donde están los balancines y el árbol de leva, ¿me entiende? Esa resequedad nos indica la cantidad de aceite que ya le faltaba al motor. El nivel de aceite estaba muy bajo mediante la filtración o el escape que tenía en su parte inferior, en la parte trasera de esta tapa. Bueno, según la limpieza y las condiciones que veo en el tren de válvula, el motor nos indica que está en muy buenas condiciones hasta ahora. De la mano lo que viene siendo la válvula PSV, pero con una definición un poquito más clara y más específica. Esta viene siendo un dispositivo que se encarga de absorber los gases que se forman en el cárter o dispositivo del aceite del motor, la cual permite el paso de los vapores del aceite y de los hidrocarburos para que esto pueda liberar la alta presión que se genera en el interior del motor. Ahora bien, ¿qué pasa si falla la válvula PSV? Bien, cuando esta válvula falla, precisamente va a suceder lo que ahora mismo estamos en reparación. ¿Qué viene siendo esto? Cuando la válvula se ataca en posición cerrada, los gases generados por la combustión y los vapores del aceite generan tanta presión que empiezan a dañar lo que viene siendo las empacaduras y los retenes de todo el sistema del motor, y luego lo que ocasiona es un deterioro total general por la alta presión que se genera dentro del cárter del motor, y esto ocasiona que las empacaduras no tengan la resistencia de soportar o contener lo que viene siendo el aceite del motor. Por esa razón es que se producen muchísimos liqueos, muchísimas filtraciones en todo el entorno de lo que son las empacaduras y retenedoras de lo que es el motor en este caso. Esa es una de las razones por la cual sucede ese problema, por esta causa, cuando falla esta válvula. Bien, también puedo decirle que el 80% de la fuga de aceite en los autos es causado por una válvula PSV dañada. Pues si esta válvula, pues verdaderamente esta válvula es la responsable de la recirculación de los gases y la gasolina para aliviar la alta presión interna del motor. Ahora bien, podríamos decir, muchas personas se preguntan que cuál es la válvula PSV y dónde está ubicada en el motor. En este caso de la Mitsubishi Montero, aquí tenemos lo que viene siendo la tapa de los balancines o tapa de válvulas, y en este orificio que se encuentra aquí es el espacio de cavidad donde va ubicada, donde va introducida la válvula, acompañada de esta manguera para la cual se conecta a lo que viene siendo el múltiple de escape, en donde se transportan todos los gases que se van a reciclar para su mejor compensación y servicio. Bueno, realmente con frecuencia la válvula PSV va acoplada a lo que viene siendo la tapa de los balancines o la tapa de válvula, y los gases circulan hasta el colector por medio de la manguera, como le estaba explicando, la manguera que va conectada directamente desde la válvula hacia el colector o múltiple de admisión mediante esas mangueras extremas. Y por esta también pero esta también puede encontrarse en otra ubicación, no precisamente y no solamente en la tapa superior de los balancines, sino también puede hallarse dentro del bloque del motor, la cual reduce el riesgo de que se escapen gases nocivos. Bien, en este caso quiero notificar también lo que es el tiempo de vida útil y de reemplazo de la válvula PSV en los vehículos. Como había dicho
anteriormente en otro video, yo recomiendo que esta válvula se reemplace en un intervalo precisamente de lo que es cada vez que usted vaya a hacer el cambio de lo que son las bujías, los cables, etcétera, y al mismo tiempo aproveche y hace el reemplazo de esta válvula. Pero adicionalmente aquí tenemos, en este caso, como estamos trabajando aquí, esta es la válvula que se va a utilizar, que se va a reemplazar. Viene siendo la misma, como siempre lo había dicho en otro video también. Hay que asegurarnos de que el dispositivo siempre sea idéntico y que vaya acorde con lo que son las especificaciones del motor, básicamente, para que tenga siempre un funcionamiento óptimo. Reitero que el tiempo adecuado y recomendado lo exige lo que es el manual del vehículo, pero también podría hacerse en un intervalo de anualmente, cada 12 meses, o si no, cada 15.000 a 20.000 kilómetros. Ese es el intervalo de cambio de la vida útil de la válvula PCV. En este caso, esta es la que ya vamos a reemplazar, pero oiga, aquí se escucha con facilidad. En ese movimiento podemos sentir que todavía tiene un tiempo de vida útil, aunque no lo garantizo, porque ya la condición esta, aparentemente internamente ya se le hizo una limpieza anteriormente, pero es totalmente diferente el maraqueo que se siente, el sonido. Por eso les reitero que lo recomendable es, esté o no esté buena, garantice la vida de su motor, haciendo el reemplazo de este tipo de dispositivo o accesorio que son de bajo costo, pero que le van a salvar a usted un gran dineral si usted se descuida. Si usted se descuida con esta válvula, esta sencillez, va a ocasionar un inconveniente tan fuerte en el motor que va a gastar mucho dinero en la reparación general total del vehículo. Por eso les reitero, repárenla anualmente, cada 12 meses, o cada 15.000 kilómetros, o cada 20.000 kilómetros, o con el cambio de las bujías y los cables que ustedes van a hacer.